En otro tema, hay personajes nocivos, pero que son intocables, que siguen cobijados por la 4T, para el régimen oficialista. Ahí están, por ejemplo, Adán Augusto López, ahí está Gerardo Fernández Noroña, lo veíamos hoy, ahí está también Cuauhtémoc Blanco y muchos otros, envueltos en escándalos, señalamientos, denuncias, pero nada, nadie los toca. En la otra cara de la moneda, a los opositores, duro, toda la fuerza, todo el peso del Estado. Vamos a platicar el tema. Con la cuarta transformación, la justicia es selectiva. Si hay una manifestación en contra del gobierno encabezada por la generación Z, la respuesta del régimen es la violencia, represión y la detención de 29 personas. Si transportistas y campesinos exigen seguridad para poder trabajar, llegan las amenazas. Muchos de estos líderes tienen carpetas abiertas desde hace muchos años. Si hay exigencia de justicia, esos reclamos, resulta, son inválidos. Fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben en dónde se encuentran. La alcaldesa Quirós de Uruapan ha decidido asumir una posición de ultraderecha fascista y que se le ha despertado Concluya, senador. La ambición y que buscará la gubernatura de Michoacán. Pero cuando los reflectores pesan sobre los escándalos, señalamientos y denuncias en contra de los morenistas, la justicia se vuelve ciega. Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube, yo estoy pagando un crédito, es una casa que compré a crédito, llevo ahí viviendo ya hace el 5º año. ¿Qué les parece más importante? ¿La casa de Noroña en Tepoztlán, que vive ahí desde hace no sé cuántos años? ¿O que el de la DEA haya dicho que García Luna está al mismo nivel que los otros dos capos? ¿O qué decir del senador Adán Augusto López, quien no reportó 79 millones de pesos en su declaración patrimonial, que habría recibido transferencias de una empresa fantasma, o de haber cobijado a Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad y líder del grupo criminal La Barredora? Pues sí, que aclare. Aunque son impresentables, también son personajes intocables dentro de la 4T, el movimiento que perdona todo a cambio de fidelidad. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, pues están ahí los personajes que siguen cobijados, que lucen intocables, para no ir más lejos, Adán Augusto López, pero está Gerardo Fernández Noroña. Veíamos hoy incluso a Cuauhtémoc Blanco, que gozan de absoluta impunidad. Y del otro lado, la otra cara de la moneda, a quien alza la voz, a quien osa criticar, cuestionar todo el aparato del Estado. Natalia Torres, qué gusto, Natalia. Qué ¿Cómo gusto, estás? muchas gracias. Muy buenas gracias noches. por este espacio. Gracias por Encantada de estar aquí gracias. con ustedes. Arturo Dama, Arturo. Manuel, Natalia. ¿Cómo te va? Elena, muy buenas noches. ¿Cómo Muy están? buenas noches. María Elena Pérez Jaén. María Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué Muy gusto. buenas noches a todos. Muy buenas Gracias. noches. Pues sí hay doble rasero, ¿no, Natalia? Totalmente. O sea, de un lado, los míos, los cobijo, los protejo, los cuido, los encubro, y del otro, hay de aquel que ose cuestionar, alzar la voz, porque les avientan el aparato completo. Totalmente. Y además la proporción en la que lo hacen, la proporción y las circunstancias en las que lo hacen es de verdad inexplicable. Vimos hace poco con el tema de la marcha de la generación Z, cómo se le aventaron a un chavito, a un veinteañero que hace contenido, que hace activismo, le aventaron al aparato completo del Estado. La presidenta de la República exponiendo perfiles de creadores de contenido en la mañanera, pero no se expuso a Cuauhtémoc Blanco, pero no se le dio la palabra a la víctima de Cuauhtémoc Blanco, pero no se pudo subir a tribuna, pero Noroña tiene los escándalos del mundo, pero Bedoya, pero Rocha Moya, acusado textualmente por el Mayo Zambada de tener vínculos con el cártel, con el crimen organizado. Ni una sola mención. A Carlos Manso se le dieron 3 menciones. ¿Cuántas veces ha mencionado a los jóvenes, a todos los jóvenes que son parte de un movimiento que alzan la voz, que están en contra? Es impresionante la censura que está ejerciendo. A mí me llama mucho la atención que se habla mucho de la libertad de expresión.
No, tú puedes opinar lo que quieras, se puede decir lo que quiera, hay medios de comunicación, hay redes sociales, todos podemos decir todo. Yo le diría, sí, Presidenta, pero la libertad de expresión no solo es eso. La libertad de expresión es la posibilidad de decirlo sin que te lancen al aparato del Estado. Y la posibilidad que tiene el pueblo también de tener esta libertad es que sea escuchado. Pero si le pones murallas de acero y le pones granaderos enfrente, y si no los escuchas, si crees que una marcha en la que se hacen reclamos legítimos es por un ataque personal, también es una manera de silenciar, y eso creo que se le va de las manos. Oye, ¿podrá estar garantizada la libertad de expresión? Lo que no está garantizada, decía la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, los campesinos y transportistas que ahora protestan, no se les olvide que hay carpetas de investigación. O sea, está garantizada la libertad de expresión, lo que no está garantizada es la libertad después de la expresión. Después, claro. ¿Cómo lo ves, Arturo? Mira, Manuel, lo que yo estoy viendo, por decirlo de alguna manera, es que se está haciendo politiquería a favor de algunos. Los suyos, entre comillas, porque habría que ver qué tanto son realmente suyos, refiriéndome a Claudia Sheinbaum, gente como Noroña, por un lado, Gerardo Fernández Noroña, o con el mismo Adán Augusto. Pero ¿qué es lo que un gobierno debe hacer? Gobernar para todos. Y eso yo no lo estoy viendo, Manuel. No lo estoy viendo por ningún lado. Yo creo que este es un gobierno fallido en el cumplimiento de sus dos tareas fundamentales, garantizar la seguridad de los ciudadanos e impartir justicia. Y si es verdaderamente preocupante, y dice, bueno, puedes decir lo que quieras, sí, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Sí? Eso es increíble. Lo que pasó con estos muchachos, muchos de los cuales yo conozco personalmente, a dos de ellos los conozco personalmente desde hace muchos años, gente con ideas a favor de la libertad, de un Estado acotado, de la economía de mercado, etcétera, etcétera, y cómo se les lanzó con todo el aparato del Estado, exponiendo al público en general cosas que deben mantenerse en total y absoluta privacidad. Te pongo en el paredón para que todo el aparato de propaganda, totalmente, el oficialismo se aviente contra ti. Es increíble, y mientras tanto, ahí está Adán Augusto López, a que tú has denunciado. Bueno, ¿cuántas denuncias le has presentado? ¿39? 37 en lo que respecta a las irregularidades detectadas durante su gestión como gobernador, que fue 2019 y 2020, por un quebranto de casi 800 millones de pesos. Ese es por lo que respecta en el tema administrativo de su gestión. También lo tengo con una demanda de juicio político en la Cámara de Diputados, y ahí lo que yo me basé fue toda la información que dio a conocer Guacamaya Leaks, este colectivo, donde pues en 30 informes de inteligencia militar se desglosa perfectamente que él estaba al tanto. O sea, todos ellos tenían conocimiento de las acciones, de quién era el líder de la barredora, y aún así, pues hizo Hernán Bermúdez Requena, pues su secretario de Seguridad Pública. ¿O por eso lo hizo, secretario? Pues yo creo que por eso lo hizo. Bueno, es que ahorita ya el Estado de Tabasco está envuelto hasta internacionalmente en tanto escándalo. Nomás quiero complementar una cosa que mencionó tanto Arturo como Natalia. Es un doble rasero. A unos los trata bien, a otros les dice, vean, o sea, esto que hizo Gerardo Fernández Noroña, que por cierto, yo tuve de compañeros diputados en la legislatura pasada, tanto a Carlos Manso, el esposo, bueno, que asesinaron, tuve a Gerardo Fernández Noroña y tuve a Leonel Godoy. Entonces, yo puedo decirles muchas cosas que yo vi en esa legislatura, en esa Cámara de Diputados, pero el tema de Gerardo Fernández Noroña y el ataque que hizo contra Grecia Quirós, la viuda, hoy la alcaldesa de Uruapan, es imperdonable. Es miserable. Miserable, un desgraciado, un malnacido. Todos los adjetivos se le acomodan a Gerardo Fernández Noroña. Pero sí les quiero decir que Gerardo Fernández Noroña, cuando era diputado, pues era un bravucón de esos de cantina, se subía a la tribuna, pero no le dejaban, él no tenía el acceso a los recursos él estaba en ese momento bajo la sigla, estaba siglado con el Partido del Trabajo, y no tenía la manera de pues de llevarse los dineros, ¿no? Pero en el momento que llegó al Senado, bueno, es que ha sido pues un escándalo, esos viajes, esa casa sin explicar de 12 millones de pesos, en fin. Pero lo que quiero decir de este señor es que la presidenta Sheinbaum lo que no hizo fue defender a Grecia, sí defendió a la Miss Universo,
de este cuestionamiento que se le ha estado haciendo, cómo se obtuvo este título de Miss Universo, pero con Grecia Quiroz fue verdaderamente timorata. Nadie toca, es que por eso parecen intocables, porque ni siquiera con una palabra, con una crítica. Claro. La secretaria de la Mujer, Citlali Hernández, también diciendo, bueno, a lo mejor que utilice otras palabras, como si otras palabras arreglaran la grosería, el insulto, la bajeza de Gerardo Fernández. Claro, y seguramente María Elena me podrá entender mucho, y también las mujeres que estén escuchando esto, al tener una presidenta mujer, hay algo que sí da de orgullo, ¿no? Yo he platicado mucho que cuando vi el grito y tal, hay algo en el que piensas, órale, qué padre. Me da mucho orgullo que haya una mujer al frente del país. Qué vergüenza que sea ella. Qué vergüenza que sea ella quien haya llegado. Y sobre todo pisando, lo decía Arturo y lo decía muy bien, todo lo que han hecho, tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum para llegar al poder, ha sido politiquería. Ganaron y hoy están en la presidencia por politiquería. Llegaron por simbolismos que no pueden sostener. Un México para todas. Llegamos todas, salvo las que no opinan como yo, salvo las esposas de opositores, salvo las víctimas de violentadores de mi partido, salvo que no estés de acuerdo conmigo. No llegamos todas, no somos todas, ni es un gobierno que se preocupe por las mujeres y nunca lo han sido. Se preocupan por hacer una política populista, se preocupan por llenar urnas, se preocupan por qué hacemos para seguir jalando gente que vote por nosotros. Mientras tanto, las políticas públicas y el gobierno del país por los suelos. Mientras tanto, el gobierno para todos por los suelos. Entonces, es de verdad impresionante y es muy desafortunado y de mucha vergüenza que sea la presidenta Claudia Sheinbaum quien hoy esté al mando de este país. Bueno, Manuel, hay una pregunta que yo me hago. Por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña, ¿se manda solo? ¿Es lo que le sale de su ronco pecho en el momento que tiene enfrente un micrófono? ¿O está respondiendo a alguien? No lo sé, es una pregunta, pero me gustaría saberlo, ¿no? Ahora, sea cual sea, digamos, la respuesta. No, sea cual sea. ¿Alguien le podría decir algo? Porque estos insultos los dijo en la tribuna del Senado frente a decenas de senadoras de la 4T. Tiene incontinencia verbal. Bueno, esto último, pero los ataques en contra, no. Bueno, ese es el tema, porque, a ver, hubo indignación en las redes sociales, en Twitter le tupieron con singular alegría, como debe ser. Pero es increíble que no haya nadie de la 4T que realmente se sienta indignado. Ahora, a ver, yo no sé si Claudia Sheinbaum se sintió indignada y por alguna razón no lo pudo expresar. No sé si Citlali, que es la que dirige ¿cómo se llama? La Secretaría de la Mujer. La Secretaría de la Mujer también se sintió indignada y no lo pudo decir. Además, el día en el que lo dijo. El 25, que es el día en contra de la violencia a las mujeres, ¿no? O sea, lo hizo todo para fastidiar. Ahora, si no se manda solo, ¿a quién está respondiendo? Y luego, si Claudia se siente indignada, si Citlali se siente indignada y no pasan de que cuiden sus palabras, lo que sea de otra manera, ¿a quién están respondiendo? ¿Quién es el que está detrás de todo esto? El de Palenque, Mariana, el jefe del de Palenque, Andrés Manuel López Obrador. ¿Él sigue mandando? ¿Tú dices que él manda? Pero yo creo que en este caso, como Claudia Sheinbaum fue muy cuidadosa, porque ella tiene una relación, digamos, de complicidad con Fernández Noroña. Recordemos cuando llegaron con esas cajas vacías, que iban los dos, que decían que traían las pruebas, con sus diablitos, que traían las pruebas supuestamente del fraude electoral de Felipe Calderón, que pues, resultó que las cajas estaban vacías, incluso se certificó por un notario. Pero yo creo que ellos tienen una como complicidad. Recordemos también cuando en alguna que le reclamó a Alfonso Durazo, acuérdense, en uno de los eventos de campaña que estaba ahí. En fin, yo creo que entre ellos hay una complicidad. Yo creo que Claudia, además, es que algo que es muy importante, creo que lo comentábamos antes de entrar aquí, y que creo que coincido con lo que ha hecho también Leo Zuckerman y algunos otros, y Denis Merker, la presidenta tiene una gran debilidad en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Entonces, como no tiene el control, quien tienen ahí son dos capos, dos gángsters, uno que se llama Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados y otro que se llama Adán Augusto. Y ella no tiene la fuerza en el Congreso de la Unión, entonces pues ella no va a decirle ni darle un zape a Fernández Noroña, que se lo merecía. Ella tenía que haber sido contundente y dar un manotazo y decir...
Es su tema, además, ¿no? Claro, pues no que llegamos todas, no, nomás llegaron las que te convienen. Porque, o sea, yo estaba viendo la fotografía del evento ahí en Palacio Nacional con todas, con Marta Bárcena, con Ariana Montiel, con Citlali, sus mujeres, y todas calladitas, porque además son sumisas. Lo que llegaron fueron mujeres, pero sumisas, calladitas, te ves más bonita, tú no luces, tú no dices, tú no hablas. Cuando yo te permita a ti hablar, lo haces. Entonces, y qué contraste con hablar de fuerza femenina, ¿no? De empoderamiento. ¿Quién de es el mujeres que en la dice, política? cuando yo te permita hablar, hablas? ¿Quién es el que da esa orden? Pues a ver, sabemos que el jefe político sigue siendo Andrés Manuel López Obrador. Digo, tampoco se mete en el asunto de que le digan o no. Ya sabemos que Fernández Noroña es un tipo impresentable, y lo que o sea, tienen una incontinencia. A ver, yo lo padecí en la Cámara de Diputados. Cuando se subía a la tribuna, pues lo tenían ahí acotado porque era como su gran foro, sí, pero no pasaba de ahí. Cuando ya llega al Senado es otra historia. Oye, lo hicieron presidente de la mesa directiva. Pero con una promesa de que, recordemos que estuvo a punto de tampoco serlo, porque él decía que en las encuestas que se habían hecho, él tenía creo que el segundo o tercer lugar, ¿no? En popularidad. El tercero, después fue Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y después. Y luego él, entonces, pues le dieron la mesa directiva del Senado por un año, pero ya vimos lo que hizo. No, pues el desastre. El desastre, el abuso y el abuso. Pero a ver, a propósito de abuso, déjenme irme al otro lado, porque son demoledores con quienes quieren serlo. Cuando necesitan utilizar el aparato que lo tienen a disposición, lo avientan con todo. Puede ser un joven que esté convocando una movilización, puede ser un adulto mayor, puede ser quien sea. Pueden ser campesinos, pueden ser transportistas, jóvenes, puede ser un empresario, puede ser un político de oposición. Es decir, el poder lo tienen y lo usan a discreción y utilizan los instrumentos, la corte, su poder judicial, las herramientas a su alcance. Es decir, sí tienen un poder enorme, como no lo habíamos visto desde hace muchos años. Exacto. Que utilizan de manera discrecional. Gigantesco. Y cuando una persona, y además un grupo de personas, y además como ellos, llegan a tener este tipo de poder, pues por supuesto que lo que han hecho es tratar de consolidar absolutamente todo lo que se pueda para quedarse ahí. Absolutamente todo. Y a mí me llama mucho la atención que todas las facciones internas de Morena, que es lo que puedo apreciar mínimo de manera externa, no sé ustedes qué opinen, pero hay facciones. El poder llama a la ambición. El poder prende ciertos foquitos que tal vez no todos tenemos encendidos. Y dentro del mismo Morena, con tanto poder, deben estarse deshaciendo. Y lo podemos deshacer por completo. Porque además, el tipo de personas que son. Tú dijeras, bueno, son personas preparadas, lealtades, de verdad apuestan por un proyecto. ¿Qué proyecto? Era populismo y era politiquería. ¿Por qué proyecto van a apostar? Le apuestan a ver a quién le caen más millones en la cuenta. Es todo lo que están buscando. Entonces, yo veo que desde adentro, en la estructura, hay una cosa importante que creo que se desprende de lo que hemos platicado, la desobediencia a la presidenta, ¿no? Salieron los primeros escándalos de Fernández Noroña con su casita de 12 millones, ahí nomás, ¿no? De hacer YouTube, de hacer videitos, y a veces que chambeaba como presidente del Senado, inexplicables. Salen los primeros escándalos, salen los viajes de Andy, y entonces se convoca una junta en Morena interna para recordar que vivimos en austeridad republicana y que el partido tiene que pregonar estos principios. ¿Quién le hizo caso a la presidenta? Nadie. Mandó una carta. ¿Quién la peló? Nadie. Noroña sí viajó a Dubái. No, todavía Noroña dijo, yo no tengo por qué ser austero. Claro. ¿Sí? O sea, ustedes digan misa, yo voy a seguir como voy. ¿Quién le ha dicho algo? Sí. Absolutamente nadie. No, bueno. Cuando fue el tema de Andrea Chávez con las ambulancias en Chihuahua, se lo dijeron, se platicó, la presidenta dio solo un comentario en la mañana, no la condenó, no regañó absolutamente nada, dio un pequeño comentario. Andrea no se ha movido de seguir haciendo proselitismo político porque no le interesa, porque lo que sea, el poder que esté reflejando la presidenta me parece, uno, insostenible, dos, no se nota, tres, hay facciones, y a mi gusto, y esto es completamente a título personal, hay personas dentro de Morena mucho más poderosos que Claudia. Pero Andrea sí le dio un zape. Andrea, la presidenta Sheinbaum, sí le dio un zape, pero no sí lo registré. Fuerte como para que no lo dejara. Pues nomás, o sea, yo vi por ahí en otra televisora que le sacan las mangas del chaleco, por decirlo, donde le exhiben y le dan un zape. O sea, sí le mandó, ella no quiere a Andrea Chávez. Me queda clarísimo que no. Pero ahí está Andrea.
Pues y ahí sí, está Adán Augusto. Pero ya no y no se entendería uno pero sin ya el no otro. está ella tan activa. Vean cómo ya le bajó 3 rayas Y de Andrea hecho, Chávez. Esa facción es la que creo que es diferente. O sea, me parece que está Son grupos, la gente de facciones. Claudia, que evidentemente es gente de Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel López Obrador construyó un proyecto y no construyes una mansión para que llegue un nuevo dueño y la tire, ¿no? Entonces tienes que seguir una línea, por supuesto. Ahora, fíjate, han acumulado poder como nunca antes, pero ¿quién es quien realmente lo detenta? Porque López Claudia Obrador. no es. ¿Quién Entonces, repartió el es? pastel? Pues ¿Quién es que- colocó a Le quienes metió 2 están en donde cuñas están? Sí. a la presidenta, le metió la cuña de Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados y la de Adán Y Augusto le en el heredó medio Senado. gabinete. Claro, y no se mueven. Y la verdad, déjenme decirles, yo estuve de diputada hasta el día 14 de septiembre y yo me di cuenta de lo que estaba ocurriendo al interior. Claudia no tiene fuerza en la Cámara de Diputados. Tiene ahí al diputado Alfonso Ramírez Cuellar, que verdaderamente, pues nomás está de adorno. Y Leonel Godoy. Ojo, es que eso es bien importante. Leonel Godoy es del equipo, digamos, que pertenecen de los puristas, ¿no? Por eso yo cuando vi los señalamientos que hizo Grecia Quirós, y que señala a Raúl Barrón y que señala a Leonel Godoy, que fue lo que ocasiona que Gerardo la ofenda, pero pues son unos fascista, que le dijo ultraderecha, pero el Leonel Godoy no hay que olvidar que su hermano estuvo involucrado con la familia michoacana. Metió en una cajuela Alejandro Encinas para que pudiera tener el fuero ¿Todavía tomando lo buscará protesta. alguien? Porque es prófugo de la justicia desde Está hace más de 10 prófugo de la años. justicia, hoy lo revisé antes de venir aquí. Entonces, todas estas cosas, así, ella es muy permisiva, Claudia Sheinbaum, con los suyos. Si son acusados de narcos, si hicieron desfalcos, a ver, Adán Augusto López, ella dijo que quería pruebas. Señora, yo ya le llevé todas las pruebas a la fiscalía. Y entre ser permisiva y que nadie te escucha, pues algo sale muy mal, no le hacen caso. Entre que tu poder no se puede ejercer porque no te pelan, ¿no? Porque no tienes la suficiente voz, el suficiente mando dentro de tu partido, porque no tienes organizado, no tienes el orden, no tienes estructura y además eres permisiva y no te importa, pues tenemos a México. Y se te van gestando crisis, ¿no? Internas y externas. Sí, sin duda alguna. Y mira, lo que decías tú de lanzar toda la fuerza del Estado en contra de los ciudadanos críticos. Este tipo de sistemas dictatoriales necesitan 2 cosas. Primero, que la mayoría de la gente le crea lo que dicen y se identifiquen con el proyecto, por ejemplo, primero los pobres, y luego acallar lo más posible a quienes no se lo creen y critican. Y es contra esos, contra los quienes están lanzando todo el poder del Estado, pero es el último bastión, digámoslo así, de libertad, los críticos que realmente, y yo me incluyo ahí, lo hacemos a partir de nuestro compromiso con la verdad y con nuestros principios. Dejo una pregunta, el 6 de diciembre, ¿por qué hace ese magno festejo, conmemoración? Está buscando... Claro, quiere legitimarse delante. ¿Cuánto nos va a costar también? Porque va a haber acarreos de todo el país. Ahí no va a haber vallas, ¿eh? Ahí no va a haber vallas y los acarreos, los dineros. Ahí no va a haber vallas. ¿Y aparecerán los negros? El bloque negro. Natalia, gracias. A ustedes. Qué gusto, gracias. Arturo, muchas gracias. Manuel, Natalia, María Elena, muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Pásala muy bien.